Bienvenido entonces a la sesión de la tarde de nuestro día académico. Espero que hayan podido disfrutar quienes fueron a la visita a la instalación de Campus Verde. Así que sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Christophe Bouvier, que es director de investigación de la Universidad de Montpellier, Francia. Él nos va a presentar un trabajo sobre crecidas rápidas en el sur de Francia, un problema muy recurrente y importante. Así que adelante, Christophe. Sí, gracias, Jorge. Y gracias por atender a esta plática. Y yo también le quisiera agradecer a los organizadores para la invitación y para darme la oportunidad de hablar de un problema que tenemos, ¿sí? En el sur de Francia, que es un problema de crecidas rápidas. Y crecida rápida, yo quiero decir que son niveles de agua que pueden subir de unos 10 metros y más en los ríos en pocas horas y que va a generar inundaciones con muchos daños cada vez que ocurre. Y voy a dar algunos ejemplos de este tipo de evento y luego voy a platicar un poco de cuestiones un poco más técnicas de la hidrología. No sé si y por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia de estos eventos un poco extremos? Una otra pregunta. Y otra pregunta sería: ¿cuál es el impacto del cambio climático en los extremos en esta zona? Y también la última pregunta sería: ¿qué hacemos cuando va a suceder este tipo de evento? Ok, entonces no sé si a Santiago le toca este tipo de evento, pero vale la pena de investigarlo y de todas maneras hay métodos generales que se pueden aplicar en cualquier lugar. Creo que mi nombre es Christophe Bouvier y yo trabajo en este laboratorio de ciencias y yo voy a presentar algunos resultados de este laboratorio, pero también de otros equipos y de otros laboratorios. Y en este caso, yo puedo hacer contactos si se necesita. Pues, entonces vamos a empezar con un panorama de los climas, de las lluvias y de los ríos de Francia, un tipo de turismo hidrológico. Y para decir que, bueno, tenemos ríos principales que son la Seine, la Loire, el Arno, el Rhône, y hay muchos afluentes que hay también. Pero lo importante es que en Francia tenemos climas bastante diferentes. Por lo menos 4 en el sur, au milieu. En el sur, cerca del mar Mediterráneo, y aquí un clima más oceánico y otros que son más continentales. Y finalmente estos climas no difieren mucho por las precipitaciones anuales que se ven aquí, porque finalmente varía la precipitación anual de 600 a 800 milímetros, excepto por las zonas montañosas donde hay más, pero no hay diferencia importante en anual. Sino que finalmente si consideramos ahora las precipitaciones en 24 horas, es muy diferente y hay una variabilidad muy diferente, que sea aquí en el Mediterráneo, donde una vez cada 100 años en promedio podemos alcanzar lluvias que son de 200 o 300 milímetros por día, mientras que aquí en el Oceánico sería 3 o 4 veces menos. Y si se consideran los caudales, esta vez, podemos tener caudales específicos
que están más de 20 o 30 más importantes que en zona oceánica. Y finalmente se nota que hay una amplificación de la diferencia entre los caudales, y esto quiere decir que la relación entre lluvia y escurrimiento no es lineal, y que finalmente son las partes terminales de las lluvias que tienen más peso, que producen más escurrimiento. Y pues vamos a enfocar en esta zona sur de Francia, de la Mediterránea. Y porque finalmente tenemos lluvias muy fuertes en esta zona, se debe a la proximidad del mar Mediterráneo y a la diferencia de temperatura que puede existir entre el mar y el continente. En otoño, es decir, ahora mismo va a empezar, el mar se queda caliente, mientras que la tierra empezó a refrescar, y finalmente cuando hay un flujo general del sur, va a llevar aire caliente, húmedo e inestable, y que va a encontrar muy rápido relieves que son bastante fuertes, que van a subir y que se van a enfriar y precipitar. Y este tipo de lluvia que tenemos aquí es una imagen radar de medición de la lluvia cada 15 minutos, y se ve que finalmente no dura como algunas horas aquí. Se ve que este flujo va a generar precipitaciones que siempre están al mismo lugar, y finalmente puede continuar muy largo tiempo porque el mar tiene mucha reserva de humedad y de aire, etc. Entonces finalmente la tormenta se localiza en el mismo lugar y puede durar horas, y aquí así llegamos a un centenas de milímetros de vez en cuando. Estas lluvias generan estos eventos muy críticos, y hay algunos ejemplos aquí, por ejemplo lo que pasó en la ciudad de Nîmes en 1988, donde se recibió más de 400 milímetros en 8 horas, en este caso, digamos 24 horas. Hubo un otro evento en otra ciudad en 92, y también dos más en 99 y 2002. Y desde 2002 tuvimos otros 2 o 3, y no se produce solamente en Francia, en el sur de Francia, sino todo alrededor del mar Mediterráneo, es decir, en España, en Italia, y también en el sur de la Mediterránea, en Argelia. Y tomamos, por ejemplo, el caso de Nîmes en 1988. Y la configuración, se ve aquí la configuración de la ciudad de Nîmes, que está colocada aguas abajo de varios ríos que se quedan secos la mayor parte del año, y que van a llegar a la ciudad y entrar en los canales, y van a pasar por la ciudad tras canales que son cubiertos. ¿Y qué pasó en 1900, etcétera? Es que finalmente no hubo eventos críticos durante un periodo bastante largo, si bien que se quitó un poco la memoria de este tipo de eventos, lo que es muy común. Y también la urbanización creció mucho, y los canales no estaban suficientes. Y por mala suerte, la lluvia aquí se quedó precisamente en la ciudad. Entonces, no sé si se ve bien, pero hubo muchos flujos muy importantes en las calles pequeñas como en las calles grandes. Hay una animación que no puedo, a mí, gracias, Jorge, si puedes. No funciona.
Tú puedes clicar. ¿Esta? Ok, no funciona, es que... ¿Puedes la mandar desde aquí? No, tal vez falta un archivo. Ya. Vamos a faltar la animación. Ok, entonces hubieron esta vez víctimas y muchos daños, como algo como 600 millones de dólares, que sea por destrucción de vehículos o destrucción de edificios, destrucción de infraestructuras. Y finalmente, ¿qué se hizo después para defender a la ciudad? Se construyeron obras bastante clásicas que consisten en alargar los canales y disponer varios cuencas de retención, aguas arriba para minimizar el aporte del agua. Y finalmente, el costo de los trabajos es más o menos de 200 millones de euros. Desde aquí se ve los trabajos acaban de terminar hace unos meses y se ve aquí la inauguración del Gran Canal y la municipalidad invitó a la gente a visitar el canal, lo que es un aspecto un poco mediático y político. Entonces, en base de este ejemplo, yo quisiera detallar un poco más las cuestiones que tenemos en la frecuencia de ocurrencia, porque es decir, que al principio, cuando empezó a suceder estos tipos de eventos, no sabíamos si era de cada 50 años, cada 100 años, cada 500 años, cada 1000 años, y es un poco diferente. Y también yo voy a ver lo que es el impacto del cambio climático en la frecuencia de ocurrencia de estos eventos. Y también, pues, están raros los eventos, pero un día van a suceder. Y entonces, en este caso, ¿qué podemos hacer para anticipar y para mitigar los daños? La frecuencia de este evento, bueno, no sabemos bien. Y finalmente, ¿de qué sirve conocer la frecuencia de los eventos críticos de este tipo? Puede servir a los estudios costo-beneficio para saber hasta cuánto se tiene que invertir. Puede servir para el cálculo de seguros también y para la zonificación de la urbanización, para decir que bueno, vamos a reservar este tipo de actividad a la zona que se puede dar, canchas de deportes o otras cosas. Y también se puede transponer la información a otros lugares en la misma región. Es interesante. El periodo de retorno del evento se determina por análisis estadístico. No voy a hacer un curso de estadístico, pero yo quisiera recordar algunos principios básicos, digamos, que se hace para determinar la periodo. Digamos que vamos a contabilizar y clasificar los eventos que ya fueron observados. Aquí tenemos en un periodo dado, sabemos que tenemos varios gastos que se han producido. Y vamos a calcular una frecuencia empírica, que es el rango del caudal, que se divide por el número de años. Y tenemos este tipo de gráfico, el caudal y la frecuencia empírica. Y luego vamos a ajustar una distribución teórica, que es una ley matemática con propiedades, etc. Y lo importante es que la cola de esta distribución va a servir para ajustar la distribución teórica del valor extremo. Y el problema es que, digamos que siempre tenemos problemas con la información local que se queda insuficiente para tener un buen ajuste de la cola de la distribución. Entonces, es interesante de ampliar la información y en cualquier parte del mundo, ¿no?
Y se puede hacer por análisis regional, análisis histórico, y voy a dar uno o dos ejemplos de este tipo de estudio. Desde el punto de vista regional, consiste además en agregar la información que se tiene en la región. Si se supone que está homogénea la región, pero sí hay posibilidades de homogeneizar la región. Entonces vamos a mezclar todos los datos y vamos a conseguir una muestra más larga, y esta muestra va a ayudar a decidir cuál es la distribución teórica que está conveniente y ajustar los parámetros. Entonces, es uno que se hace de manera muy clásica. Y la segunda, que se hace desde varios años también, es utilizar los datos históricos si hay varios testimonios de la historia que pueden ayudar a tener estadísticas mucho más confiables. Y por ejemplo, en Francia tenemos estos testimonios, muchos testimonios que son, por ejemplo, las marcas de los niveles de los altos en los varios ríos de la zona. Y yo creo que sí se cuenta en todo el país. O si no, estas marcas se encuentran directamente en las paredes de edificios viejos, por ejemplo, o si no, se pueden encontrar en los archivos y hay otras fuentes, pero digamos que están bien así. Y finalmente, no se ve bien aquí, pero la más vieja es la de 1634, es decir, 4 siglos de historia. También aquí tenemos por ejemplo, en este río, que es el río Hérault, cerca de Montpellier, en la pared de la iglesia tenemos todas las marcas desde 300 años. Y pues es interesante, hay que homogeneizar los niveles porque si hubieran cambios en el río, hay que tomar en cuenta los cambios en el río, pero sí se puede hacer con modelos hidráulicos y todo eso. Y luego hay que aplicar estadísticas un poco diferentes de las clásicas, pero sí se puede hacer. Y dar realmente una información muy vital, crucial, digamos. Porque un ejemplo aquí de un estudio que se hizo por el CIMADREF de Lyon, en el río Ardèche, que es otro río, pero se ve aquí que finalmente tenemos varios periodos con aquí los datos que se observan en continuo, pero no más que, no antes 60, y luego tenemos solamente los valores arriba de un valor, arriba de un umbral, de un nivel. Y luego se vuelve rara la información, pero todavía tenemos la información de los más importantes. Y finalmente, si se hacen los ajustes, aquí se ve nada más con la observación moderna, digamos, y vamos a estimar un caudal de todos los 100 años, que es de 4.000, y se va a precisar progresivamente el caudal del mismo periodo de otro, integrando la información histórica, y va a cambiar bastante. Y bueno, hay problemas que pueden ocurrir, pero yo supongo que se ve bien confiable la mejoración de la resultado estadística. Y regresando en el caso de Nîmes, finalmente con el mismo método pasamos con un periodo de retorno que finalmente es más que 150 o 250 años. Con el análisis regional va a bajar y con el análisis histórico también. Y vamos finalmente a tener este resultado que el evento que tuvimos en 88 puede suceder cada 60 o entre 60 y 70 años, lo que finalmente es relativamente frecuente. Alors, el impacto del cambio climático, si van a aumentar los extremos o si van a disminuir, es algo que es importante. Y la primera cosa es que siempre hay una ambigüedad
en lo que se debe al cambio climático en los daños y lo que se debe a, pues nada más que el crecimiento, a la aumentación de la vulnerabilidad y el crecimiento de la urbanización. Y en la foto, aquí se ve que en esta inundación afecta sobre todo a una casa reciente. Antes la casa no existía, entonces antes no había peligro, o por lo menos no este tipo de peligro. Típicamente aquí es un problema de urbanización y hay muchos ejemplos de urbanización que se hicieron en zonas que pueden afectar las inundaciones. Pero, sin embargo, y refiriéndose al impacto del cambio de clima, yo quisiera dar dos resultados de estudios. El primer estudio se refiere a la evolución de las lluvias maximales en 24 horas en los 50 últimos años. Es decir, que tenemos observaciones, podemos ver si hay una evolución. Y se hizo un ajuste en la distribución estadística al utilizar un parámetro de la distribución que cambia en el tiempo, es el promedio, y finalmente se vio que esta distribución da mejores resultados que uno con un parámetro que no cambia en el tiempo. Y el cambio del parámetro llevó a estimar la tendencia a la aumentación en algunas zonas del sur de Francia aquí, entre 4 o 8% de la aumentación de las lluvias diarias en los 50 últimos años. Pues así es. Y entonces sí se esperan que los caudales van a subir, y si recuerden lo que dije al principio, como la relación entre lluvia y escurrimiento no es lineal, se espera que los caudales van a subir más que lo que se ve por las lluvias. Entonces hay un cambio en estos años que parece significativo, un cambio de aumentación. Y el segundo estudio se dedica al futuro y va a utilizar las simulaciones de los modelos de clima. Y finalmente se ve muy global, se estudia toda la Tierra. Y finalmente la idea es de comparar el periodo de retorno ahora presente en 2000 a lo que va a volver en 2100. Es un poco difícil de entender si lo digo así, pero vamos a recordar que si estamos de rojo a amarillo, finalmente el periodo de retorno va a aumentar, es decir, que los extremos van a bajar. Y de azul es el contrario, el periodo de retorno va a bajar, entonces los extremos van a subir. Y son caudales en diarios. Por ejemplo, aquí en Chile se ve un poco mal, pero sí se ve que estamos de azul, por lo menos en el sur de Chile, en el norte de Chile no se ve mal. Es decir, que los extremos van a subir en esta zona. En el sur de Francia estamos de rojo, es decir, que los extremos van a bajar. Y finalmente hay una contradicción entre este estudio y la tendencia que se vio antes. Puede ser que la tendencia se va a cambiar y estamos analizando finalmente por qué hay una contradicción. Y finalmente lo más probable que parece es que se usan en este estudio modelos de clima con una resolución espacial bastante gruesa, que es la por el cual tenemos acceso ahora. La resolución es, en promedio, hubo varios modelos, pero en promedio sería de 150 kilómetros de lado. Y a esta escala no se ven estos sistemas convectivos que tenemos, es decir, que podría ser la interpretación. Y eso es para ilustrar nada más que los modelos de clima
todavía no están bien adecuados para describir la evolución de los extremos. Sobre todo si los extremos se refieren a sistemas bastante localizados y no a gran sistemas. Para gran sistemas yo creo que sí podría ser. En nuestro caso no tenemos, se trata de pequeños sistemas. Ok, y la tercera y la última pregunta sería ¿qué hacemos cuando va a ocurrir un evento crítico? Y bueno, hay muchos aspectos. Aquí estamos en el campo del tiempo real, ¿no? Hay que reagir en las horas que vienen, en los días que vienen. Entonces, hay varios aspectos como el pronóstico a corto plazo para determinar cada nivel de velocidad lo más temprano y lo más preciso, por supuesto. También hay información que da a la gente, difusión de la información que se hace por medio de vigilancia meteorológica o hidrológica. Y también hay manejo de crisis, es decir, plan que se tienen que hacer mucho antes, por supuesto, para saber en qué lugar y qué tipo y cómo se van a organizar las intervenciones y la información, la alerta durante la crisis. No voy a detallar, yo quisiera nada más destacar el papel que tienen los modelos meteorológicos para los tipos de eventos que tenemos que pronosticar y que finalmente para estos sistemas y cuencas, que son cuencas medianas, si no tenemos escenarios de lluvias futuros precisos y largos, no tenemos pronosticar más que, digamos, grueso, 1 o 2 horas. Entonces, es una clave del pronóstico y ahora tenemos, ahora Météo France proporciona, si ahora se tiene modelos en Europa y en Francia, y Météo France, por ejemplo, proporciona varios modelos como el modelo Arpège. Arpège es un modelo global. Hay otro que se llama Aladdin, que es un modelo de aire de superficie refinada, ¿no? Y el temporal que permite de hacer un escenario cada hora hasta los 24 o 48 horas que vienen. Y se ve que finalmente a Rome mejora mucho, va a mejorar la simulación porque tienen una representación mucho más precisa del relieve y de otros factores. Y se ve aquí un campo de viento, las flechitas, de temperatura, las colectividades de Rome y por supuesto es mejor y sobre todo va a representar la turbulencia, o sea, la variabilidad de los sistemas que tenemos que considerar. Alors, este es un ejemplo de un producto a Rome. Se ve la lluvia a nivel de las mallas bastante finas, como los 5 kilómetros de lado. Y esto se refiere a 24 horas, pero lo podemos tener a 1 hora. Y entonces está bien para nosotros, es la buena resolución espacial y la buena resolución temporal. Nada más que todavía existen fuertes incertidumbres todavía. Por ejemplo, la localización de las deltas lluviosas, ¿no? Y también la intensidad de la lluvia. Y Météo France hizo la evaluación de los productos a Rome y finalmente se encuentra una precisión que más o menos es de 50 kilómetros en la localización del sistema, en el centro de la ciudad, y de más o menos 50% la intensidad. Entonces se espera que el modelo se va todavía mejorar por la introducción de nuevos datos y también por mejorar algunos procesos físicos como la microfísica de la atmósfera. Pero esperándolo, se hizo un nuevo método de pronóstico que se llama el pronóstico de ensemble, de conjunto, ¿de quoi? Global. No.
pronóstico de ensemble, que consiste en simular varios escenarios del mismo evento, del mismo pronóstico de lluvia. Entonces aquí se ven los 10 miembros aquí del ensemble, que hay varios métodos para integrar la incertidumbre en localización y en la velocidad, pero aquí se ven los miembros, que se van a simular con un modelo de transformación lluvia y escurrimiento, lo que es, por supuesto, un elemento importante del pronóstico y que va a dar finalmente un tipo de intervalo de confianza, de confiabilidad en los caudales que se van a calcular, que se van a pronosticar. Es decir, que vamos a tener un pronóstico del caudal con una probabilidad, la asociación de pronóstico probabilizado. Y pues llegamos al término de esta revista y yo quisiera recordar que lo que he dicho, que las crecidas rápidas son un riesgo crucial en la zona mediterránea y que genera daños importantes en cuencas pequeñas con un costo anual de cientos de millones de dólares. Y para evaluar el riesgo más precisamente, habría que favorizar la ampliación de los datos por análisis regional y también por análisis histórica. Y también se puede mejorar, se tiene que mejorar los modelos de clima para una estimación mejor de los extremos locales. Y la tercera parte era el pronóstico en tiempo real, que también se espera que los modelos meteorológicos se mejoren y reduzcan la incertidumbre para confiabilizar el pronóstico. Y pues yo creo que muchas gracias.